Buenos días, saludamos a la audiencia de confidencialcolombia.com que a esta hora se suma a esta transmisión especial que estamos originando hoy, miércoles 9 de septiembre, son las 9 de la mañana, 3 minutos. Agradecemos a nuestra audiencia que a esta hora se conecta a confidencialcolombia.com y a nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Periscope y YouTube. Hoy, como todos los días, tenemos aquí en confidencialcolombia.com una transmisión especial donde llevaremos a ustedes un tema muy importante que analizaremos al lado de un grupo de expertos sobre la industria del cannabis en el país, lo que representa y lo que representará para la economía en los próximos años. Por eso, a esta hora saludo a Marcial Muñoz, director de confidencialcolombia.com, quien estará al frente de este foro muy especial. Marcial, buenos días. Buenos días a ti y, por supuesto, a toda la audiencia de Confidencial Colombia. Quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que pasaré a presentar en estos momentos. Básicamente, en la próxima hora hablaremos sobre el uso medicinal del cannabis y cómo Colombia afronta este reto de convertirse en un jugador clave en la industria a nivel mundial. Es una industria nueva, es una industria que está comenzando no solo en el país, sino en todo el mundo, y es un momento en el cual el posicionamiento inicial es determinante. Por todo ello, contamos con 4 expertos que desde su experiencia y desde su posición política, como el caso de nuestro primer invitado, al que presento, Juan Manuel Galán, político vinculado al Partido Liberal Colombiano, politólogo por el Instituto de Estudios Políticos de París con maestría en Relaciones Internacionales por la Universidad de Georgetown. Fue viceministro de Juventud y también director del programa Colombia Joven. Se ha desempeñado también como comunicador y en la actualidad es senador de la República en su 3er periodo consecutivo, donde ha liderado el proyecto precisamente que nos trae hoy, que es crear un marco regulador del cannabis en Colombia con fines terapéuticos, medicinales y científicos. Senador Galán, muy buenos días. Muy buenos días, Marcial. Solo 2 precisiones. Yo ya no soy senador de la República, terminé mi 3er periodo en el año 2018 y tampoco soy miembro del Partido Liberal, renuncié en el año 2018 también. Solo esas 2 precisiones a tu amable y generosa presentación. El primero tiene usted toda la razón. El segundo, he dicho partido político vinculado. No digo que estuviera en este momento dentro, pero siempre será vinculado al partido, básicamente. Al liberalismo como corriente filosófica. Entonces, bienvenido al liberalismo y muchas gracias. Gracias. Nuestro segundo invitado es Andrés Fajardo, quien es ingeniero industrial y economista de la Universidad de los Andes en Colombia, MBA por la Universidad de Harvard, con una dilatada carrera profesional en el sector privado y en la actualidad es cofundador y presidente de Clever Lips, compañía dedicada a la innovación y desarrollo comercialización del cannabis para uso farmacéutico con presencia en 5 países. En Colombia tienen 15 hectáreas de cultivo y una planta de extracción y producción farmacéutica en Tocancipá, aquí muy cerca de Bogotá. Muy buenos días entonces y muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrés. Muchas gracias, Marcial, a ustedes por invitarme y es un gusto estar acá con este panel de expertos para conversar un poco sobre el estado de la industria del futuro. Claro que sí, muchas gracias. Rodrigo Arcila es economista industrial con estudios de posgrado en Administración, Mercadeo y Gerencia Financiera y máster en Desarrollo Económico. Ha desempeñado cargos de dirección en empresas públicas y privadas, asesor del Ministerio de Comercio e Industria o director ejecutivo de la Cámara Farmacéutica de la ANDI, miembro de la Junta Directiva del Instituto Latinoamericano de Automedicación Responsable. Desde enero del 2018 es presidente de Asocolcanna, la asociación que agrupa toda la industria del cannabis. Rodrigo, muchas gracias por aceptar la invitación y muy buenos días también. Gracias a ustedes y me place estar con este grupo tan selecto de especialistas y de empresarios. Muchas gracias. Bueno, nuestro último invitado, que no menos importante, simplemente una cuestión de orden, es Mario Parra, quien es médico cirujano, especialista en psiquiatría de la Universidad del Bosque, especialista en gerencia de la Seguridad Social del CES en Medellín. Fue director de la Asociación Colombiana de Psiquiatría y en la actualidad se desempeña como gerente en Vital Servicios Médicos Especializados. Forma parte de la directiva de la Asociación Médica Colombiana del Cannabis Medicinal. Mario, muchas gracias y como al resto, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Marcial, muchas gracias por la invitación, a todos los asistentes, a los demás invitados. Un placer estar con ustedes el día de hoy. Bueno, pues como digo, quisiera empezar este análisis de cómo estamos en la industria, en qué punto estamos,
desde un contexto legal. Desde hace 4 años que se aprobó una ley para regular el cannabis medicinal, desde industria diversos decretos y resoluciones para ajustar un poco la estructura legal al mercado actual y a esta universalización de la industria, ¿no? Quisiera entonces una primera valoración de este punto, del contexto legal, si estamos donde tenemos que estar, si hay que mejorar las leyes o estamos bien. Pienso que podríamos arrancar por el senador Galán, que empezó un poco con todo el contexto legal hace unos años. Bueno, gracias, Marcial, y un saludo de nuevo a todos los participantes en este panel. Sí, la ley 1787 de mi autoría y que trabajamos durante varios años en el Congreso de la República es un marco regulatorio que tuvo como propósito, en primer lugar, que los pacientes fueran la prioridad, el eje fundamental, bajo 4 principios rectores. Que los pacientes tengan acceso a una sustancia de buena calidad, segura y a un precio regulado, a un precio justo, a un precio que les permita cumplir con el primer principio, que es el acceso. Eso yo creo que está en deuda todavía de parte de la ley y para eso hay que desarrollar el mercado interno colombiano. Yo entiendo que muchas empresas han hecho inversiones cuantiosas en esa ruta de calidad, que también fue un propósito original de la ley. Que Colombia no siguiera en esa tendencia histórica extractivista de sus productos, de sus exportaciones, sino que por primera vez buscáramos darle valor agregado a un producto de altísima calidad y que Colombia produjera esos extractos de uso medicinal a base de cannabis para eventualmente ser exportados a mercados europeos, por ejemplo, que tienen unos altísimos estándares de calidad y de exigencia en buenas prácticas de manufactura, en buenas prácticas de cultivo, en buenas prácticas de extracción, como por ejemplo Alemania, que es un referente en este momento en Europa, no solamente por que es el mercado más importante y más interesante, sino es el mercado al cual Colombia le está apuntando como un mercado de exportación. El otro espíritu de la ley, con el cual yo creo que todavía estamos en deuda, son los pequeños productores. Los pequeños productores, muchos de ellos, por ejemplo, asentados en territorios como el Cauca, han tenido la esperanza de hacer transición de la ilegalidad a la legalidad, de poderse organizar en asociaciones, en cooperativas, que les permita acceder a la industria, participar de la industria y no quedar relegados o marginados a la vera del camino. Y muchos de ellos, lamentablemente, y pues hay que decirlo, fueron utilizados o usados por algunas empresas muy grandes de cannabis interesadas en llegar al mercado colombiano, a producir a bajos costos en el mercado colombiano, fueron utilizados como una especie de fachada de marketing empresarial, les pintaron negocios extraordinarios, fabulosos, y nunca esas promesas se cumplieron en muchos casos. Entonces yo creo que el gobierno y el Estado tienen el deber de intervenir aquí para garantizar que los pequeños productores, como lo establece la ley y como es el espíritu de la ley, puedan tener acceso. El tercer punto importantísimo, en el cual yo creo que ha habido avances, pero falta mucho, es la investigación científica. Es el estímulo a la investigación, a la recopilación de evidencia que permita mostrar los usos medicinales que tiene el cannabis. Y en eso hay que tender un puente de diálogo que no lo veo todavía muy establecido entre la industria, el gobierno y las sociedades científicas, las sociedades médicas, para progresivamente construir evidencia y tener lo que se propuso la ley, que es un uso informado del cannabis de uso medicinal para que los pacientes además puedan recibir la orientación de sus médicos tratantes, porque ha habido una reciente carta, por ejemplo, de la comunidad médica en Alemania, donde los médicos alemanes se quejan de que tienen una avalancha de pacientes que quieren pedirles que les recomienden el uso medicinal del cannabis, pero los médicos no saben cómo orientarlos porque no saben las variedades, no saben las cepas, no saben los usos, no saben para qué tipo de patologías puede ser recomendable el uso del cannabis. Hay unos efectos adversos también en el uso medicinal del cannabis porque se ha querido vender también la idea
de que el cannabis es curativo para todo, que es la mata milagrosa que resuelve todos los problemas de salud que podamos tener. Y eso tampoco es cierto. Y en eso hay que tener una responsabilidad ética por parte de la industria en relación a construir evidencia y a construir una información veraz, oportuna, confiable, para que los pacientes puedan acceder a esta sustancia acompañados por sus médicos tratantes. Creo que esos son algunos de los aspectos, Marcial, en los cuales tenemos deudas pendientes de parte de la ley de uso de cannabis medicinal en Colombia. Muchas gracias. La pregunta se la traslado ahora a la parte de la industria. Andrés, ¿tú qué piensas en el punto en el que estamos ahora mismo y cómo podría mejorar la ley para que el sector fuera mucho más dinámico? Gracias, Marcial. En efecto, como dice el senador Galán, yo veo que hace 4 años se sancionó una ley que era muy prometedora, que era una ley que era muy completa. Yo en varios foros he dicho que parte del derecho de ganar que tenía Colombia en el mundo era la ley, porque básicamente integraba muy bien a los distintos entidades del Estado, nos iba a permitir competir en el mundo internacional. En ese momento habían 4 países que tenían legislación de cannabis medicinal, digamos, avanzada, pero yo creo que la verdad es que la implementación ha sido muy lenta y asimismo creo que la interpretación ha sido restrictiva. Hoy tenemos ya más de 30 países. Hoy la competencia ya es 10x lo que era hace 4 años, ¿cierto? Y los empresarios, nosotros, por ejemplo, en Colombia invertimos algo así como 50, 60 millones de dólares. Estábamos creando una compañía, digamos, de cannabis medicinal, científica, de investigación, como dice el senador, para entrenar a los doctores, para hacer investigación, etcétera. Y de alguna manera nos encontramos con una implementación de la ley que ha sido mucho más lenta de lo que esperábamos y mucho más restrictiva en términos de la interpretación de los cupos, restrictiva en términos de todo lo que hay que hacer para poder exportar producto o peor aún, para venderlo en Colombia. Sí, es inaudito que nosotros, por ejemplo, tenemos productos nuestros en países del mundo y aquí en Colombia todavía no hemos podido. Ya casi vamos a poder, pero todavía no hemos podido y no ha sido falta de interés. Ha sido las complejidades, las restricciones con que se enfrenta esto. Y es que hay que notar que el cannabis es una industria muy curiosa, porque si bien es farmacéutica, típicamente en la industria farmacéutica uno encuentra la molécula, hace unos ensayos clínicos y eventualmente lanza un medicamento. Acá esa es una parte, pero la otra es que en paralelo podemos vender los medicamentos en el mundo y eso ya está pasando. Entonces es una cosa un poco diferente. Entonces, cuando uno se pone muy exegético y muy, digamos, restrictivo en su interpretación, pues hace que el país pierda una competitividad impresionante. Entonces, yo creo que Colombia está enfrentando un problema grande, es que tiene unas empresas que esto es como más o menos tener unos carros, digamos, muy avanzados de carreras, pero francamente todavía estamos tratando de caminar en una autopista despavimentada. Y ese es parte del problema, ¿cierto? Y nosotros pensamos, digamos, y lo hemos trabajado de la mano del gobierno actual, es o nos ponemos las pilas o países como Ecuador, como Perú, como Brasil, como otros que están entrando al mercado, México, pues se nos van a empezar a llevar la inversión, se nos van a empezar a llevar los trabajos y esta promesa que puede hacer el cannabis medicinal, no solo para los pacientes en Colombia, sino para la generación de empleo, para la innovación, para la investigación científica, pues se van a perder. Para darles digamos, un ejemplo muy tangible y mío, para no hablar del resto de los competidores nuestros. Nosotros, como Clever Leaves, hemos decidido invertir en una producción de cannabis en Portugal adicional a la colombiana. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que alguien que tiene las ventajas de Colombia vaya a Portugal? Muy sencillo. El mercado medicinal en el mundo, en más del 65% todavía es flor seca, ¿cierto? Y Colombia, digamos, tomó lo que al principio, francamente, yo pensaba que era una buena idea, era decir, vamos a hacer valor agregado con los extractos y tal. Cuando uno entiende los requerimientos farmacéuticos del mercado medicinal, se da cuenta que una flor seca para el uso medicinal de cannabis no es un producto de bajo valor agregado. Es un producto que requiere una inversión grandísima, es un producto que tiene unas condiciones microbiológicas absolutamente estrictas. Entonces, ahí hay valor agregado. Por ejemplo, en eso es algo que Colombia se ha quedado rezagado. Nosotros pensamos de verdad que necesitamos el liderazgo del gobierno para que Colombia no pierda el cuarto de hora. La ventana grandota que teníamos con esa ley visionaria que se creó hace 4 años se nos está achicando. Y podemos correr el riesgo de que esta gran oportunidad que teníamos como país
para desarrollar una industria y para atender a los pacientes colombianos con productos colombianos, se nos puede estar terminando si no nos movemos rápido como país. Muchas gracias, Andrés. Rodrigo, tu visión desde el gremio, ¿cuál es? Bueno, muchas gracias. Sí, bien fundamental esta misión que tenemos desde el gremio Azocolcana, que ha venido ya trabajando por cerca de 2 años y medio con unas compañías que realmente están haciendo su trabajo. Creo que hay distintas situaciones que ver y que estamos afrontando en este momento frente al momento que estamos viviendo. Tanto lo expresado por el senador Galán como lo expresado por Andrés Fajardo, todo es muy coherente, y voy a tratar de hacer como una especie de panorama de cómo vemos desde Azocolcana el tema regulatorio, que digamos es el más importante en este momento. Es claro que Colombia ha venido teniendo o se distingue por tener unas compañías fuertes, por tener unas compañías que realmente están haciendo su trabajo. Son unas compañías que han dedicado, digamos, mayor tiempo del presupuestado a la investigación y el desarrollo, a concretar sus negocios como deben ser. Entonces, sí, esta incursión de la industria en un terreno que, como todos sabemos, es nuevo, y sobre todo nuevo en Colombia, y no solamente en Colombia, sino nuevo en el mundo, pues se ha encontrado con distintas facetas. Inicialmente todas estas compañías tenían una perspectiva de una integración completamente vertical, es decir, desde la semilla hasta la producción de medicamentos a base de cannabis. Pasando por los extractos, las resinas, los aceites, etc. Y hemos visto que en el medio de todo este trasegar empieza la industria a encontrar cuáles son las salidas, cuáles son las formas mejores en que se debe comportar esta industria. Y entonces se encuentra con 2 temas muy importantes. Uno, la regulación, y otro, digamos, la misma forma en que las empresas empiezan a encontrar sus nichos de mercado y, por decirlo de alguna manera, su especialización. Entonces, no todos tenemos que hacer todo, sino hay eslabones de la cadena donde las distintas empresas pueden especializarse. Entonces, vamos primero por el tema regulatorio. El tema regulatorio sí ha encontrado una serie de inconvenientes, porque realmente, como lo decía Andrés, por ejemplo, la interpretación de las convenciones de drogas que fueron hechas hace 49 y 59 años, me refiero a la del 61 y a la del 71, pues realmente exigen ahora, frente al cannabis, frente a las bondades del cannabis, frente a lo que se ha hecho en evidencia y se ha hecho en investigación de las bondades que tiene el cannabis para diferentes patologías, es muy importante tener un criterio muy moderno de interpretación. Entonces, la industria con la asociación ha venido abriendo los caminos, ha venido discutiendo con el gobierno la necesidad de volver el decreto 613, que es el decreto madre, que es el decreto que regula prácticamente y reglamenta todos los aspectos de la ley 1787, y vamos encontrando que aquí hay necesidad de que el gobierno tenga una decisión mucho más grande para que esta industria sea más competitiva. Casos puntuales es, por ejemplo, el otorgamiento de cupos. El otorgamiento de cupos hemos encontrado que, y las empresas que son las que viven el día a día, han encontrado que estos son aspectos muy complejos y que necesitan de una visión, digamos, más audaz, más moderna, más llevada al momento. Y aquí es donde hemos entrado en una discusión con el gobierno, precisamente para que estas interpretaciones de estas convenciones sean de la manera mucho más
digamos, racional en el sentido de que no nos vamos contra la convención, sino que respetando todos esos aspectos no le quitemos competitividad a la industria. Y por otro lado, en el tema, por ejemplo, que han encontrado, ese por el parte de la regulación. Por el parte de la regulación, yo creo que el trabajo está con el gobierno sobre la mesa. La asociación ha pedido, por favor, que hagamos una cuarentena en sentido figurado regulatoria con el fin de que ajustemos de una vez por todas el decreto 613 y su reglamentación. Dentro de otro aspecto, y volviendo ya, digamos, al aspecto completamente industrial, vemos lo que la Asamblea General de Azocolcana pidió a la Presidencia Ejecutiva que dirigiera al gobierno una solicitud después de pasar por todos unos protocolos emitidos por la Junta Directiva para la posibilidad de que Colombia pueda exportar flor seca. Muchas de las razones son ponernos a tono con el entorno internacional, y una cosa bien importante que se deriva de ahí es precisamente que esta no será una flor seca en su más rasa extracción, sino con mucho valor agregado, y sobre todo para los países que en este momento pueden ser los mayores demandantes de esta flor seca, que son países de alta vigilancia sanitaria, y con lo cual esto tendrá que ser un producto de altísima calidad. Colombia quiere distinguirse por dos aspectos: por seguir teniendo el liderazgo en su regulación, no dejarse alcanzar por los demás países. Segundo, tener unas incursiones en el mercado con productos de alta calidad. Ahí dejo yo, por si quieres, este primer aspecto. Retomamos más tarde ese tema importante de la calidad del producto. Para finalizar este primer bloque, me gustaría conocer la opinión de Mario desde el punto de vista médico y de los problemas que él se enfrenta como médico que trata habitualmente a pacientes desde esta óptica. Antes, quiero invitar a toda la audiencia de Confidencial Colombia a enviarnos preguntas a nuestros expertos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Pueden escribirnos y conectarnos con el hashtag Cannabis Colombia. Ahora sí, Mario, nos gustaría conocer tu opinión al respecto del regulatorio actual. De acuerdo, en definitiva, sí considero que hay un sector que es el que finalmente en este momento es el que se encuentra más en deuda, es el de los pacientes. ¿Por qué? Porque finalmente estos productos, como cualquier producto que tenga algún tipo de uso para la salud, va a tener que pasar a través de los médicos. Hace un rato mencionaba el ex senador Galán de un fenómeno que está sucediendo en Alemania. Hace un par de semanas leí un artículo científico de este año en Inglaterra, en donde también se permite el uso de cannabis con fines medicinales desde el año 2018, y allí, por ejemplo, hasta el momento solamente se han hecho 60 prescripciones de cannabis medicinal en el Reino Unido versus 1.400.000 personas que estaban recibiendo cannabis por otros medios, no a través de los médicos. ¿Por qué está sucediendo eso? Porque hay un elemento importante dentro de la cadena que debe ser tomado en cuenta, y es el grupo de los profesionales que son los que finalmente van a prescribir el medicamento. Y ante esa prescripción del medicamento en el campo de la salud estamos ante ciertas dificultades. La primera dificultad es que cuando hablamos de cannabis no estamos hablando de únicamente un solo compuesto o una única sustancia. La planta de cannabis tiene hasta el momento descubiertas aproximadamente 500 tipos diferentes de sustancias, y solo sobre algunas hay cierta utilidad terapéutica. Entonces eso hace que sea muy difícil en principio que los médicos empiecen a prescribir este tipo de sustancias. El tema número 2, que es importantísimo para los médicos y por supuesto para cada uno de los pacientes, y es que de momento no existe una evidencia clínica sólida para una gran cantidad de condiciones. Existe evidencia clínica sólida para que se prescriba cannabis en unas condiciones muy particulares que tienen que ver con epilepsias de tipo refractario, que son epilepsias o convulsiones que aparecen en niños que son muy graves. En esos pacientes existen algunas indicaciones. El resto de evidencia está en elaboración. Entonces, ante la ausencia de esa evidencia científica o esa evidencia clínica, muchos de los médicos tienen resistencia a empezar a utilizar este tipo de productos con fines medicinales. Y el tercer elemento, en definitiva, es que los médicos
no están entrenados o no conocen acerca de las propiedades terapéuticas que algunos productos derivados del cannabis pueden tener en la salud. Y ese es un tema importantísimo sobre el que hay que trabajar. Entonces, si no sintonizamos, y en eso estoy también de acuerdo con creo que el senador Galán lo mencionó hace un momento, con que es necesario que el gobierno, la industria farmacéutica empiece a engranar sus actividades también con el gremio científico, porque de lo contrario no va a existir la posibilidad de que los médicos, que son los que finalmente van a prescribir estos medicamentos, lo hagan. Ya en el mercado, de hecho, hay un producto de grado farmacéutico que es derivado del cannabis y que se está utilizando, y sobre ese medicamento incluso muchos médicos aún tienen resistencia para el uso del mismo. Entonces, por eso hago hincapié en que es necesario incluir al gremio médico dentro de, como un actor importante dentro de toda esta cadena que estamos tratando de desarrollar. De este primer bloque me quedo con la idea de que Colombia empezó siendo un país pionero, pero también que se está quedando completamente atrasado o completamente bloqueado en el tema legal. La pregunta concreta al señor Galán es: ¿qué se puede hacer desde el poder político, desde el Congreso, Senado, desde el gobierno? ¿Qué se puede hacer para desatascar todas estas inquietudes que tienen los diversos actores de la industria? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta las nuevas circunstancias que la pandemia está creando a nivel mundial y que por supuesto va a tener consecuencias en esta industria. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer un balance de las lecciones aprendidas desde que la ley fue expedida a hoy, y creo que Andrés ha mencionado aspectos muy importantes. Creo que el gobierno tiene que eliminar una serie de pasos, una serie de trámites y de requisitos que le generan tropiezos a la industria, que le generan obstáculos, sobre todo para la prioridad que debe ser desarrollar el mercado interno y abastecerlo de productos de buena calidad a unos precios regulados, como hemos mencionado. Creo que el establecimiento del famoso MIC, el Mecanismo de Información para el Control del Cannabis, ha sido un paso positivo, un paso en una buena dirección para que la virtualidad, para que una plataforma en tiempo real pueda conectar a todos los actores y los problemas, las dificultades se resuelvan de una manera más ágil en términos de trámites. Eso yo creo que es un paso interesante, pero ese MIC tiene que verse soportado por un sistema de rastreo y de trazabilidad que es un estándar de exigencia hoy en día en muchos lugares donde la industria de cannabis en el mundo desarrollado, en los países del norte, está teniendo un auge. Yo creo que la implementación de ese tipo de medidas genera confianza, genera agilidad para los reguladores en cuanto a controlar lo que tiene que ver con la industria de cannabis. Ahora, yo creo que es muy importante y reconozco y me parece válido los argumentos de la experiencia empresarial que menciona Andrés, pero yo creo que el modelo que Colombia se fijó desde un principio debemos preservarlo porque es un modelo de calidad, y yo creo que en este tema no solamente se trata de quién llegue primero, sino de quién llegue más lejos. Y la manera de llegar más lejos creo que es el camino que Colombia ha establecido, que es una ruta de calidad, que es una ruta de transferencia de tecnología, de innovación, que rompe un poco, repito, con ese karma que hemos seguido de la oferta exportadora en Colombia, de la producción nacional, que no ha tenido capacidad de darle valor agregado a los productos, que no ha tenido componentes de tecnología, de innovación y de investigación. Desde un principio nosotros nos propusimos que la industria de cannabis de uso medicinal en Colombia no se fuera a convertir en una maquila de marihuana para países como Canadá, para hablarlo con nombre propio, sino que realmente Colombia pudiera competir con productos de excelente calidad, con los estándares más altos, y ese es el propósito, digamos, que se trazó en un principio, que yo creo que por coyunturas, por difíciles que éstas sean, no lo debemos abandonar, porque a mediano plazo creo que esto nos va a traer réditos. Yo entiendo el afán, entiendo la angustia de muchas empresas que están teniendo una tensión muy fuerte en términos económicos, en términos de costos, de inversiones que hicieron muy cuantiosas
desde el año 2016, 17, 18, 19, con montos en millones de dólares muy grandes para prepararse en este sentido, y reconozco que el gobierno nacional tiene que establecer un diálogo político entre todos estos actores que intervienen acá y buscar agilizar, buscar estimular, pero también preservar el espíritu original de la ley que, repito, es un modelo de calidad que nos va a permitir a mediano plazo también posicionarnos en el resto del mundo como un país serio, como un país que reputacionalmente aborda esta industria con los más altos estándares de calidad, y eso yo creo que nos va a posicionar definitivamente a nivel mundial en la industria de cannabis. Pero es muy importante lo que se ha dicho sobre la evidencia médica, sobre la formación de los médicos, sobre el diálogo con las sociedades científicas, porque si no, pues no vamos a poder avanzar en esa ruta de calidad y hacia el espíritu original de la ley. Por alusiones, Andrés, si quieres responder algo, también invito al resto de panelistas que cuando quieran intervenir, con levantar la mano o de una manera educada, siempre podemos hacer esto como una conversación más dinámica. Cuando quieran intervenir, están abiertos a poder hacerlo. Bien, muchas gracias. Sí, me parece, gracias Marcial, me parece muy interesante la posición del senador Galán. Yo les cuento un poco, digamos, de dónde venimos nosotros. Nosotros somos en Clever Leaves la compañía que en octubre del año pasado sacó la primera certificación del INVIMA para la producción de productos fitoterapéuticos derivados de cannabis, alta calidad. En julio de este año obtuvimos la certificación europea para la producción de productos derivados de cannabis. Somos la única compañía en Colombia, la única compañía en Latinoamérica y una de las 7 compañías del mundo. Eso es alta calidad. Hemos invertido $55 millones para llegar a esa calidad. No solo eso, sino que hemos invertido, digamos, tiempo, recursos, hemos trabajado con la comunidad médica para llegar y ir desarrollando nuestros productos, para ponerlos en la estabilidad de tal suerte que puedan estar al nivel de los productos farmacéuticos de distintos países del mundo. Nosotros somos una compañía realmente que produce cannabis en estándar farmacéutico. Como les digo, hay 7 compañías en el mundo. Entonces, digamos, como nosotros vemos el tema de la flor, digamos, para responder un poquito a la apreciación del senador Galán, es el mercado todavía en el mundo, 65% del mercado es de flor. Cuando nosotros arrancamos, yo por eso decía, yo pensaba, hombre, sí, realmente tiene todo el valor agregado hacer, digamos, un trabajo de desarrollo de productos, extractos y demás. Cuando uno analiza, sin embargo, lo que significa el mercado de cannabis medicinal y la flor dentro de ese mercado, se da uno cuenta que ahí también hay un montón de valor agregado. Entonces, por ejemplo, para uno poder vender una flor para que alguien la utilice en el mercado europeo, como nosotros tenemos, entre otras certificaciones, lo que pasa es que no la podemos vender, pues requiere producir esa flor con unos estándares altísimos en su cultivo, unos estándares altísimos en la poscosecha, una serie de análisis hacia atrás para garantizar que la flor tiene unas condiciones óptimas. Y no solo eso, tiene que hacer pruebas de estabilidad de 3, 6, 12 meses para poder garantizar que el producto llega al paciente con la calidad exacta. Entonces, es un producto de alto valor agregado. Hay muchísimo trabajo que se está haciendo en el mundo del cannabis medicinal en términos de la flor alrededor de la mejora en genéticas, de la mejora de las propiedades. Y uno lo puede hacer, digamos, por 2 caminos. Una, súbale el componente psicoactivo THC para que la gente pues tenga una mejor, me perdonan la palabra, una traba. Eso no es lo que nosotros hacemos. Pero lo que uno sí ve, por ejemplo, es digamos, los doctores que están diciendo, hombre, dentro de los 500 componentes que mencionaba Mario Danilo, hombre, ¿cómo podemos hacer que esta genética tenga el correcto balance entre THC y CBD, que es como lo que todo el mundo conoce, pero que además tenga un componente importante de CBG o de THCV o de CBC, que son otros componentes que tiene la planta y se puede llegar a eso? Entonces, digamos, la visión nuestra es, hombre, si uno lo que, digamos, estamos de acuerdo en eso, nosotros no queremos que Colombia se vuelva, produzco flor barata y la mando, yo creo que no hay mucho mercado para eso, francamente, en el mundo, pero sí quisiéramos que Colombia pueda tener acceso al mercado farmacéutico de flor, que es otra cosa completamente diferente y donde la innovación no viene tanto en el proceso de extracción y formulación como en el proceso genético, en el proceso de cultivo, en el proceso de post cosecha. Ese es un poco de donde nosotros venimos y me parece importante, digamos,
porque yo creo que hay una interpretación que no es exactamente correcta de lo que significa producir una flor para el mercado medicinal. Ustedes lo ven en Europa. Para poder vender en Alemania, tal vez hay 5 compañías que tienen la posibilidad en el mundo de hacer eso, nadie más. Entonces es difícil, es costoso, requiere inversión, requiere técnica, requiere ciencia, medicina, genética, agronómica. Entonces, pues, como otra forma de hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Si me permites, Marcial, yo puedo complementar algunos aspectos tanto de las primeras intervenciones como las... Claro. Bueno, gracias. Adelante, y luego Mario, que pidió la palabra. Mira, es importantísimo saber, y continuando un poco con este tema de la integración vertical que hablaba inicialmente, las empresas que consideren que o que pretendan desarrollar todo su producto desde la semilla hasta los productos farmacéuticos están precisamente siguiendo con su derrotero, y hay muchos que quieren precisamente esto. Esta situación, digamos, que se presenta con la posibilidad de que Colombia exporte flor seca, pues es un sentido, digamos, de la industria, sobre todo aquellos que han tenido que tener una situación un poco complicada para llegar hacia los estados más altos. Pero, como digo, esto no es una renuncia al valor agregado. Esto es una especialización en ese mercado, inclusive con toda la calidad. Quiero referirme también rápidamente a lo que se ha venido hablando aquí, y es, sí, este propósito de estas industrias, sobre todo alrededor de Azocolcana, tienen una misión muy importante sobre los pacientes para ellos, y reitero, vienen trabajando muchísimo para obtener todas estas certificaciones de calidad para que los productos de Colombia sean reconocidos como de primer nivel. Otro aspecto que quería decir y referirme es al que se refirió el senador Galán sobre los pequeños productores. Yo creo que la ley contempla esto, y desde Azocolcana nosotros empezamos ya a trabajar para que todas las que sean comunidades organizadas, que puedan tener un apalancamiento de parte técnica, financiera del gobierno, se puedan utilizar, puedan hacer objeto, digamos, de toda esta perspectiva que se viene a desarrollar en Colombia, sobre todo para la transformación de cultivos. Y finalmente quisiera hacer una puntualización, es que Azocolcana ya creó el CENI-Cannabis, el Centro de Investigación y Desarrollo del CENI-Cannabis, y allí estamos invitando a su desarrollo tanto a toda la comunidad científica como a la academia. Hemos recibido de parte de la Superintendencia de Industria y Comercio ya el dominio sobre el CENI-Cannabis, y venimos adelantando con todos nuestros afiliados toda una serie de encuestas de cuáles son las principales necesidades de investigación y desarrollo, con el fin de identificarlas, hacer nuestras alianzas estratégicas con centros académicos, con sociedades científicas, con universidades como la Complutense de Madrid y con varias universidades, en pos de precisamente trabajar todos estos aspectos que le den en un futuro a Colombia un reconocimiento como verdaderamente pretendemos hacer, ser reconocidos en el mundo como productores de cannabis en distintos niveles de buena calidad. Sí, Mario. Para complementar lo que ya los demás panelistas han comentado, yo creo que el modelo regulatorio colombiano tiene una ventaja gigante. Además, el modelo regulatorio colombiano ha sido tomado como ejemplo para algunos otros países latinoamericanos, no sé si en el mundo, porque a partir de ese modelo se puede garantizar realmente entregarle al paciente, al usuario final, un producto seguro y de máxima calidad. Y eso tiene muchas ventajas desde el punto de vista médico. ¿Qué sucede en algunos otros países? Al no tener un modelo tan bien estructurado como el nuestro, se da la posibilidad de que se consuma cannabis
de diferentes formas. Eso genera dos dificultades. Recordemos que el cannabis, hablado en su totalidad, es una sustancia que tiene muchos componentes y puede llegar a ser considerada como una sustancia psicoactiva, y cuando se consume sin la adecuada orientación médica, pues puede generar complicaciones en la salud mental y física. Entonces, en algunos países se han visto como pacientes que empiezan a consumir cannabis con fines o con intención de hacerlo de forma medicinal, pero sin la adecuada orientación médica, generan problemas de salud producto de ese consumo. Entonces, ese es un elemento que afortunadamente en Colombia, creo yo, vamos a sobrepasar, porque nuestra regulación es muy estricta en este tipo de condiciones. Es decir, para poder llegar a tener acceso al cannabis medicinal debe existir una prescripción médica, y eso ya garantiza bastante seguridad para el paciente. El segundo elemento, la segunda dificultad que se ha encontrado en otros países es que al no tener procesos tan estandarizados como los que tenemos aquí en Colombia, es muy difícil hacer seguimiento de los efectos que algunos compuestos del cannabis tienen en los pacientes, de elementos relacionados con efectos secundarios, por las dosis que se necesitan para el tratamiento de las enfermedades. Si no se tiene conocimiento de eso, no se puede construir evidencia científica de calidad. Hace un momento lo dije, si no tenemos evidencia científica de calidad, difícilmente los médicos van a prescribir este tipo de productos. Y es allí, en un modelo como el colombiano, también genera una ventaja importantísima, yo diría, para generar innovación en temas de investigación médica relacionadas con el cannabis. De mi lado, del grupo Vitare, nosotros tenemos un grupo de neurólogos, fisiatras, pediatras, psiquiatras, epidemiólogos, que estamos justamente recolectando toda esa información. Estamos empezando también a recolectar información de pacientes para poder construir esa evidencia de calidad, esos manuales, esas guías que permitan entregarle a los pacientes un producto o una prescripción de calidad, conociendo cuáles van a ser los beneficios que tienen en esos pacientes y cuáles pueden ser también los posibles efectos secundarios. Entonces, me parece a mí que aquí también Colombia tiene una oportunidad gigante para ser una potencia en temas de investigación científica, en temas de investigación médica relacionadas con el cannabis medicinal, porque por la regulación tenemos unas condiciones únicas que nos permiten hacerlo. Antes de pasar a una pregunta general para todos, tengo una cuestión médica contigo, Mario, y yo tengo una curiosidad, estamos hablando que los médicos desconocen los beneficios del cannabis, o muchos de ellos aún desconocen los beneficios del cannabis. Si los médicos lo desconocen, ¿qué no va a desconocer el público o la gente de la calle, como puede ser yo, cualquiera que nos esté viendo ahora mismo? ¿Tú serías capaz de decirnos en 2 minutos qué beneficios realmente tiene el cannabis y para qué enfermedades realmente se han demostrado que sí que puede funcionar? Bueno, esta respuesta hay que plantearla de la siguiente manera. En investigación médica existen 2 tipos de estudios. Unos estudios que son los estudios preclínicos, que usualmente se hacen en algunos animales para tratar de entender cómo funciona determinada sustancia o determinado medicamento. Y hay unos estudios que se llaman los estudios clínicos, que son los que se hacen en humanos para ver si eso que se encontró en los anteriores realmente tiene efectos. Entonces, estudios clínicos, o sea, hechos en humanos, que nos permiten con un alto grado de certeza decir que es efectivo determinado producto, en este caso el cannabis medicinal, existen para básicamente 2 condiciones. La primera condición se llama síndrome de Dravet, la segunda condición se llama síndrome de Lennox-Gastaut, y la tercera condición se llama esclerosis tuberosa. 3 enfermedades relacionadas con convulsiones, con epilepsias, usualmente en niños, muy difíciles de manejar, pero también muy extrañas, es decir, no muchas personas tienen ese tipo de enfermedades. Para eso existe evidencia sólida clínica en humanos y para eso ya se puede utilizar. De hecho, la Asociación Colombiana de Neurólogos Pediatras acaba de sacar un consenso en el que ya da indicaciones de cómo utilizar clínicamente un producto derivado del cannabis para el tratamiento de esas condiciones. Ahora bien, estudios preclínicos, es decir, los que se han hecho y a través de los cuales uno puede saber si posiblemente también podría llegar a funcionar en algunas otras enfermedades. En este momento hay una gran cantidad de estudios en curso, nos permiten intuir que podría llegar a ser también útil, intuir de momento en el manejo de dolor crónico, en el manejo de algunos trastornos asociados a enfermedades mentales, como es el caso de la ansiedad. Incluso hay algunos estudios, ensayos que se están haciendo
para el uso de algunos productos derivados del cannabis en el manejo de algunas adicciones, como son las adicciones a la heroína, al alcohol, incluso adicciones a cannabis. Entonces hay mucha investigación en eso y es allí en donde justamente Colombia tiene que empezar a través de las sociedades médicas, de los grupos de médicos que ya estamos trabajando, empezar a tomar protagonismo, porque es que tenemos las condiciones para empezar a generar desarrollo y conocimiento en esa área. Ajá. Muy clara la respuesta y bueno, esperanzadora que se siga invirtiendo en esos estudios para ver el alcance total y definitivo del cannabis. Yo ayer que estuve mirando noticias del sector, estuve preparando el debate y analizando un poco la situación, me sorprendió una cosa, y es que hasta el mes de febrero, es decir, obviamente hasta el mes de la maldita pandemia en la que estamos, todo eran, o casi todo eran buenas noticias y todo eran expectativas fantásticas en cuanto al sector. Desde entonces hasta ahora, analizando las noticias salidas en prensa y en prensa digital, se ha ido como torciendo todo, ¿no? Es decir, o sea, todo se ha ido oscureciendo el panorama, pero hasta febrero esto parecía que era un océano azul fantástico en Colombia. La pregunta un poco a los cuatro es, ¿cómo vamos a salir de la pandemia? Es decir, ¿vamos a seguir en este océano? ¿Vamos a volver a un mundo maravilloso en el cual toda la industria estaba floreciendo y todo era fantástico hasta el mes de febrero? ¿O vamos a seguir en esta nebulosa un poco gris? Senador. Pues yo arrancaría diciendo, Marcial, que al principio de esta industria hubo una gran fiebre, ¿no? La fiebre verde, la fiebre del cannabis. Y esas fiebres las ha vivido la humanidad con muchos productos. La ha vivido con el oro, la vivió con la madera, la vivió con el petróleo. Entonces ahora la fiebre del cannabis. Entonces al principio la gente creyó meterse en un negocio fantástico en donde simplemente se trataba de comprar una tierra, sembrar unas matas, esperar que crecieran, venderlas a unos precios altísimos y volverse millonario de la noche a la mañana. Lamentablemente, mucha gente se metió en esta industria con esa concepción sin saber realmente en qué se estaban metiendo. Y por el camino, pues se encontraron con una serie de dificultades, con una serie de requisitos y de cosas que debían cumplir, que por supuesto no las lograron cumplir, y además con un músculo financiero para poder cumplir estándares muy exigentes en términos de uso medicinal del cannabis que no lograron cumplir. Esa fiebre y esa especulación tenía que empezar a decantarse tarde o temprano. Y la pandemia, creo yo, pues precipitó de alguna manera ese decantamiento de la industria. Tenemos en muchos sectores, y eso lo mencionaba Rodrigo en su intervención, en ese ánimo al principio de querer abarcar todo el negocio con una integración vertical, desde las semillas hasta los extractos finales para los pacientes, querer tener todo el negocio abarcado. Y pues ha habido una especialización paulatina de las empresas en distintos componentes de esta cadena de la industria del cannabis de uso medicinal. Ese decantamiento, pues yo creo que ha sido positivo, pues negativo para muchos empresarios, para muchas empresas que perdieron, pero yo creo que Colombia tiene también que aterrizar un poco y calmar esa fiebre del cannabis de uso medicinal, porque, por ejemplo, tenemos una cantidad de empresas, no sé en este momento el número exacto, pero se aproximaba a 400 empresas interesadas en cultivar en Colombia. Y cuando vemos, por ejemplo, Europa y vemos un país como Holanda, Holanda tiene una sola empresa que cultiva y que exporta ese cultivo a países europeos que todavía no han podido producir, entre ellos Alemania, que es el principal cliente, digamos, de Holanda, y pues a finales de este año se espera que Alemania empiece a producir y a cultivar su propio cannabis de uso medicinal. Pero entonces acá en Colombia tenemos una cantidad de empresas que querían incursionar en el cultivo, por ejemplo, empresas, y pues ha habido un superávit de oferta de cannabis de uso medicinal. Canadá está experimentando, por ejemplo, esa sobreoferta. Han encontrado compradores y esa incapacidad a el énfasis, digamos, en la oferta, en establecer un ecosistema empresarial muy amplio, muy grande, que está en capacidad eventualmente de producir
cannabis de uso medicinal, pero si no nos preocupamos por el lado de la demanda, por el lado de los pacientes, por el lado de los médicos que acompañan ese consumo informado y responsable del cannabis de uso medicinal, pues nos vamos a encontrar y nos hemos encontrado, de hecho, con una gran dificultad. Algo muy importante que mencionó el doctor Parra, que me parece importante resaltar, es que nosotros tenemos ya en la industria del cannabis de uso medicinal que superar la evidencia anecdótica, porque lo que hemos oído es una cantidad de evidencia anecdótica para muchas cosas, y por eso me refería yo a que la gente tiene tendencia a creer que el cannabis a todo el mundo le resuelve todos los problemas y todas las patologías y que para todas las enfermedades sirve. Y pues eso no es cierto. Y el doctor Parra pues ha mencionado los estudios ya completos, clínicos, médicos, que garantizan, digamos, la efectividad del cannabis, dependiendo también del tipo de paciente, ¿no? Porque pues cada persona tiene unos receptores y un sistema endocannabinoide propio que reacciona de manera distinta a diferentes tipos y variedades y componentes de cannabis y porcentajes de los cannabinoides, y eso pues tiene que tener un seguimiento médico y un acompañamiento médico para que la persona no esté sola, digamos, experimentando a ver qué tipo de cannabis le sirve o no, porque pues le puede causar efectos adversos. Entonces yo creo que tenemos que empezar a dar un salto cualitativo hacia adelante en materia de investigación y abandonar todo ese catálogo de referencias a lo anecdótico y empezar a construir, como lo decía el doctor Parra, una evidencia científica para otras patologías. Pues hay mucha evidencia anecdótica que refiere, por ejemplo, que para personas que padecen cáncer y que están atravesando un tratamiento de quimioterapia les ayuda con las náuseas, les ayuda con el malestar, les ayuda a conciliar el sueño, a recuperar el apetito, a bajar la ansiedad. Pero pues eso es evidencia todavía de tipo anecdótico, y pues yo celebro que la industria y a Socolcana estén poniéndole énfasis al tema de la investigación con mucha fuerza, al tema de recopilar evidencia que hasta ahora pues no ha sido nada fácil, y para que los consumidores, los pacientes, sepan exactamente qué están consumiendo. Por ejemplo, en materia de CBD, en la comercialización de productos con CBD, bebidas, alimentos en Estados Unidos, por ejemplo, pues ha habido una irresponsabilidad reconocida al mencionar que el CBD se está promocionando o se está vendiendo como un componente del cannabis que no es psicoactivo. Y resulta que pues, los médicos dicen que el CBD efectivamente es psicoactivo, porque si el CBD sirve para tratar epilepsia refractaria en algunos niños, pues tiene unos usos y unas consecuencias y unos efectos psicoactivos el CBD. Entonces, aspectos como este es sobre los cuales yo quisiera llamar la atención para que tengamos una gran responsabilidad al momento de emitir información, emitir elementos para que los pacientes, para que los médicos puedan tener realmente toda la información veraz, oportuna, y que la industria sea un poco más solidaria en ese sentido. Yo entiendo que esto es una libre competencia, que las empresas quieren destacarse, quieren ser las primeras en hacer muchas cosas, pero aquí también hay un elemento común de interés compartido por parte de la industria y de las empresas, y es que reputacionalmente, que en términos de calidad, que en términos de los principios de darle prioridad a los pacientes, en fin, muchos aspectos, creo que se debe generar una cooperación mucho mayor, más estrecha, de más solidaridad entre las diferentes empresas para sacar adelante entre todos esta industria y eliminar los obstáculos que se han presentado. Muy bien. Abro la pregunta al resto. Pandemia, entramos de una manera, estamos en la pandemia, ¿cómo salimos? ¿Cuál es su visión del futuro del sector en los próximos meses y cómo afecta la pandemia? Si quieres, Marcial, yo puedo seguir en el tema. Claro, por supuesto. A mí me parece que la industria está haciendo o está transitando los escenarios que normalmente transita una industria nueva. Yo quiero referirme primero a esto del boom del cannabis. A ver,
Sí, realmente, como se decía anteriormente, lo decía el senador Galán, y lo ratificaba yo en la primera intervención, esto ha necesitado más análisis del que inicialmente se creía. Entonces, sí, un entusiasmo muy grande que ha ido entrando en la realidad, entrando en la especialización, entrando en que aquí no es una carrera, sino que es un paso seguro. Hay que tener pasos seguros para ir hacia donde quiere ir. Yo, de mi parte, desde Azocolcana, veo con optimismo que muchas de las empresas han sacrificado, digamos, el llegar más rápido por ir cada vez con paso más seguro, y eso me parece a mí un aspecto muy positivo. En segundo lugar, yo creo que cada vez existe una convicción de que si bien hay países que están avanzando en su regulación y en todo, Colombia sí tiene un liderazgo, y no solamente liderazgo en su parte regulatoria, sino también en sus aspectos competitivos, tanto en las ventajas de carácter administrativo como en las ventajas de carácter natural. Obviamente ahí hago el paréntesis que debo hacer, y es que es necesario que el gobierno realmente entre en una convicción de que aquí a la industria hay que ayudarle más. Y me voy a referir, y en esto hago el punto de la pandemia que tú quieres que tratemos con particularidad. Si bien esta industria estuvo exenta o como uno de los sectores que realmente no tuvo que intervenir sus operaciones por ser una industria de carácter medicinal, cuando no existe toda una intersectorialidad y toda una interinstitucionalidad, las cosas se ven afectadas por una u otra forma. Sin embargo, creo que las industrias van a seguir en su trabajo y van a seguir teniendo una situación más positiva. Aquí, entonces, el llamado al gobierno es, hombre, acabemos realmente de pulir esta regulación con el fin de que nosotros podamos ser un actor activo en la pospandemia, que podamos jugar un aspecto muy importante. Entonces, ubiquemos muy bien todo lo que son esos procedimientos y cómo podemos, digamos, ser mucho más eficientes en las respuestas, en los tiempos, etcétera. Sobre todo en los procedimientos para la asignación de cupos, que realmente es una talanquera muy grande en el desarrollo de estas empresas, por el tiempo que se toma y por los tiempos de mercado al cual ya están llegando las industrias. Entonces experimentan una serie de incompatibilidades con unas normas que de pronto pueden tener una regulación muy estricta. Yo creo que ese llamado también va al sector financiero, con el que hemos avanzado mucho, pero finalmente no logramos que realmente exista un convencimiento de que empresas y sectores sin un apoyo decidido del sector financiero no pueden avanzar como deberían avanzar. Tenemos un apoyo de algunos de los bancos comerciales, pero aquí hago un paréntesis muy grande. En Estados Unidos la ley federal frente al cannabis es una ley federal, pero frente al psicoactivo, frente a lo que no es psicoactivo y que fue definido en la ley agrícola de 2018, que la firmó el presidente Trump. Entonces allí hay una completa libertad y una completa legalidad de todas las operaciones que se hagan con todo lo que es el cannabis no psicoactivo. Entonces, el sector financiero es muy estricto para interpretar las normas, y cuando hablan del cannabis en general, pues aplican de una manera radical. Pero cuando se trata de que hay diferencias con la calidad, con la cantidad de THC permitida para decir de aquí en adelante esto es psicoactivo y de aquí para abajo esto no es psicoactivo, ahí ignoran completamente la ley.
El pedido nuestro es al sector financiero que por favor entienda estas circunstancias y que hay muchas empresas que están en mora de continuar sus inversiones para poder seguir avanzando en todo esto. En tercer lugar, quiero referirme a que venimos trabajando muy sistemáticamente, y no voy a repetirlo, con todo lo que es nuestro desarrollo del Centro de Investigaciones en Cannabis, pero también estamos haciendo unas cosas muy importantes en todo lo que es la identificación de las cifras de la industria del cannabis en las cifras oficiales. Ya hemos venido avanzando con Juan Daniel Oviedo, el director general del DANE, con todo el equipo técnico, para que las cifras del cannabis ya entren a formar parte de esa encuesta anual manufacturera año a año, que es muy importante. Y finalmente, quiero decir que Colombia debe entender y apoyar a los empresarios en ese liderazgo que quieren tener, no con relajamientos, digamos, sobre los niveles de producción, sino, como lo decía anteriormente tanto Andrés como el doctor Fajardo, y la importancia que tiene toda la evidencia científica que dijo Mario Danilo en esa situación, es donde nosotros nos queremos entrar. En resumen, yo creo que la industria está sufriendo lo mismo que sufre cualquier sector que empieza en un nivel productivo en un país. Estos son pasos por los cuales se tiene que pasar. Es decir, no hay un desarrollo tan acelerado como eso, sino que en el camino se van encontrando, y sobre todo cuando es una industria nueva, se van encontrando obstáculos y cosas que hay que superar para que este desarrollo de esta industria, que yo estoy seguro va a tener una importancia radical tanto en el mercado mundial como como uno de los elementos importantes de diversificación de la rama de exportaciones en el país, y como una ayuda, digamos, para la pospandemia, que es lo que está buscando el gobierno nacional. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de seguir con la opinión de Andrés, quiero dar las gracias al ex senador Galán, aunque creo que por lo visto hoy va a ser senador toda la vida, todo el mundo lo va a reconocer como el senador Galán, por la presencia hoy. Lamentablemente nos tiene un compromiso previo y tiene que decir adiós. Entonces, muchas gracias por la participación el día de hoy, y nada, pues estamos en contacto, cualquier cosa aquí a la orden. Pues Marcial, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la comunidad que nos está viendo a través de Confidencial Colombia, y un saludo también muy especial a Andrés Fajardo, a Rodrigo Arcila, y también pues al doctor Parra, que nos acompaña de Asomedcan, una asociación de médicos relacionada con el cannabis muy importante que se ha constituido recientemente y que creo pues debe tener esos vasos comunicantes con la industria, con el gobierno, para avanzar todos juntos en el propósito que nos ha animado siempre desde el principio, que es también ese componente de que los pacientes puedan tener acceso a una sustancia de buena calidad, segura y a un precio regulado. Muchas gracias, Marcial. Gracias, Juan Manuel, y un saludo a toda su familia y a todo su entorno. Gracias. Andrés, ahora sí, antes de entrar en la fase final de este espacio, sí me gustaría saber un poco, tú desde la empresa privada, cómo estás viendo los movimientos, cómo estás viendo la evolución y cómo se está afectando la pandemia. Sí, me parece interesante la mención que haces a la pandemia. Yo realmente creo que ese no es necesariamente el elemento de cambio. Yo, digamos, estoy de acuerdo con el ex senador Galán, en tanto hubo un interés un poco generalizado y tal vez simplista de lo que era la industria del cannabis medicinal. Y yo lo he dicho en varios foros, ¿no? Mucha gente, de manera coloquial lo decía, yo pensaba que esto era tirar semillas y hacer plata. Realmente no es así, es una industria compleja que requiere ciencia, requiere tiempo, requiere inversión. Y requiere estrategia. Y yo francamente creo que muchas personas se metieron en esto diciendo, tengo 15 hectáreas de mi tío, voy a entrar, tengo una y voy a cultivar. Y la verdad es que esas empresas, yo sí creo, tienen una situación muy complicada por delante, hasta tanto no definan realmente cuál va a ser su rol dentro del cannabis medicinal.
Entonces yo sí creo que esa es una primera parte y por eso las noticias al principio eran muy alentadoras y uno antes de la pandemia, curiosamente que se veía con digamos, distintas personas, todo el mundo quería invertir y tal, y qué sé yo. Creo dos cosas, creo que hubo un cambio en el mundo y hubo una realización de que esto es una promesa muy grande, sin embargo hay que trabajarle y los inversionistas a nivel mundial están empezando a requerir que uno genere ingresos y rentabilidad como en cualquier empresa, entonces deja de ser una promesa del cannabis, pues tiene que empezar a ser un negocio del cannabis. Entonces es un primer cambio grande. Y el segundo, y yo sí creo que eso empieza a coincidir con la época de la pandemia, es muchas de las compañías empezamos a vender, digamos, con mucho más tracción en otros lados del mundo. Y ahí entonces es que se han empezado a salir a la flote todos estos problemas que venimos hablando. El no acceso a la flor, digamos, por decisión, y que aquí, digamos, lo estábamos debatiendo ahora con el ex senador Galán, el problema de los cupos y la asignación de los cupos y la interpretación realmente restrictiva de ese tema, que como menciona Rodrigo, es un problema muy grande. Digamos, la pandemia trajo durante unos meses de la pandemia un foco de las entidades gubernamentales en el entorno de salud, pues a enfocarse en la pandemia y francamente con toda razón, aunque debo reconocer que el gobierno, digamos, a mitad de camino incluyó el cannabis dentro de una de esas industrias que quería, digamos, darle prioridad inclusive en que estuviéramos en pandemia para poder ayudarla. Sin embargo, han salido a la luz todos esos problemas o todos esos obstáculos que estamos hoy trayendo a la mesa. Hace 8 meses tal vez no los conocíamos porque no era tanto ese interés de las compañías por exportar. Entonces yo creo que lo que ha pasado, y en ese sentido las noticias son un poco menos positivas, es miércoles. Es un reto, la industria es compleja, etcétera, etcétera, pero adicionalmente nosotros como país necesitamos, digamos, de verdad meternos en esto y decir, vamos a impulsar esto, vamos a alinearnos con la ley, pero vamos a alinearnos también con la industria como se está moviendo a nivel mundial, o de lo contrario, como yo mencionaba al principio, esa ventana que era amplia y que estaba muy bien delimitada, en tanto teníamos una ley visionaria y en un momento absolutamente fantástico, se nos ha venido achicando. Entonces ya lo que las empresas ven es miércoles, está achicándose. Por eso nosotros tenemos una operación en Portugal, en Alemania, en otros lados, y pues no nos podemos simplemente quedar siendo una compañía colombiana por estas restricciones. Entonces yo creo que es una combinación de las dos cosas, un poco la expectativa de lo que era el negocio y la facilidad del mismo, pero también ahora sí un poco la realización de la complejidad que eso implica. Algo muy interesante que mencionó el ex senador Galán y que a mí me parece pues absolutamente importante, y pues Rodrigo es pues una demostración de esto, y es nosotros como empresas francamente estamos trabajando juntos y estamos trabajando muy de la mano, ¿cierto? Para lograr impulsar la industria, para ayudarnos los unos a los otros. Yo sí creo que eso ha habido un cambio, digamos, de filosofía de todas las empresas en los últimos meses para, digamos, seguir echándonos al hombro el desarrollo de la industria en Colombia. Nosotros pensamos, por lo menos, como que el Clever es que es triste pues tener que tener operaciones en otro lado, irnos por otros lados, porque hubiéramos preferido hacerlo aquí, pero así no se ha podido. El llamado ahorita es a que agilicemos, tengamos mucho mayor celeridad, que entendamos que esto se está moviendo en el mundo. Y ojo, yo no estoy diciendo que el cannabis sirve para todo el mundo, que todo el mundo debería poder consumir cannabis a lo loco, eso no lo estoy diciendo, pero sí podemos dentro de esta realidad movernos más rápido como país, digamos, hacer los procedimientos más rápidos y ser menos restrictivos en las interpretaciones de la legislación internacional para poder permitir, digamos, el crecimiento y la sostenibilidad de las empresas, para poder traer la investigación para que se haga acá en Colombia. Nosotros más que nadie quisiéramos eso, pero a veces encontramos que puede ser hasta más fácil en otros países, cosa que es muy curiosa, entonces, y dolorosa también. Pero yo creo que para empresas que entiendan qué quieren ser, que tengan una estrategia clara, y que entiendan que esto es un maratón y no es una carrera de 100 metros, que es de largo aliento y que requiere inversión, que requiere ciencia, que requiere innovación, que requiere otras cosas. El futuro es un océano azul, como lo mencionas. Creo que para aquellos que creen que esto es entro, echo semillas en 15 hectáreas de mi tía, hago una plata y me volví millonario, realmente creo que esas expectativas ya se organizaron y eso ya no es lo que va a ser y va a seguir surgiendo en la industria del cannabis medicinal. Sí, está todo muy interesante. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo, tenemos poco más de 8 minutos, pero sí me gustaría primero dar paso a alguna pregunta del público y lo otro también darles paso a ustedes si se quieren preguntar algo entre ustedes y si tienen curiosidades o tienen alguna cosa que no se les quede en el tintero. Sí, yo quisiera decirle a Mario Danilo Parra que esta sinergia entre Azocolcana
y Asomedcan es bien importante y que esto tiene mucho futuro desde el punto de vista como estamos viendo el desarrollo de la evidencia científica y de la forma como organizadamente Asocolcana viene trabajando, como dijo Andrés Fajardo, con las empresas. Esa invitación, Mario, Danilo. No, muchas gracias, Rodrigo. De hecho, hacia allá iba mi pregunta para ti y también para Andrés, era ver de qué manera podríamos empezar a hacer mucha más sinergia. Nosotros, el grupo de médicos, desde la Asociación Colombiana de Medicina del Cannabis, también desde la empresa que yo estoy manejando, que se llama Vitale, estamos trabajando mucho en el desarrollo de esas guías, procesos, manuales, porque queremos empezar justamente a prescribir este tipo de productos, pero de una manera responsable. Queremos informar a los pacientes acerca de cómo se usa y en qué condiciones, y justamente estamos trabajando en ese aspecto. Entonces, por supuesto, agradezco esa invitación y ahí estaremos participando. Igualmente para... De manera muy concreta, Danilo. Porque realmente ahí tenemos una oportunidad gigante. Yo soy, creo que les comenté, yo soy epidemiólogo, y las condiciones que están planteadas aquí en Colombia para generar investigación de calidad son fabulosas. Entonces tenemos que empezar a movernos también en ese campo. Mira, de hecho tenemos una invitada muy especial a nuestro próximo foro, es la doctora Cubillos. Y mira, una invitación ya puntual. Estamos trabajando una agenda muy importante con el INVIMA, que tiene que ver con todos estos temas de evidencia, tiene que ver con todo este tema de registros, tiene que ver con todo este tema de la prescripción, etcétera, y hay muy buena disposición por parte del INVIMA. El director ha estado absolutamente comprometido, pero yo invitaría a que tú y con la doctora Cubillos, obviamente, pues que te digo que ya está en nuestro panel en nuestra agenda académica para el foro, tú, para que analicemos todo esa estrategia frente al INVIMA, hagamos una sinergia muy importante para que de parte no solamente de la industria, sino con ese respaldo científico, médico, podamos avanzar con el INVIMA. Y yo sé que el director, que es médico también, va a entender y va a ver con muy buenos ojos eso. Esa es mi invitación. Muchas gracias. Muy bien. Como digo, estamos en los minutos finales. Tengo como 20 preguntas de público, pero pues voy a rescatar un par de ellas únicamente porque ya se nos acaba el tiempo. Fabio Mendoza pregunta, siendo estudiante, ¿cómo puedo vincularme a nivel investigativo en caso de querer realizar, ya sea para trabajo de grado o artículos, y qué legislación me permite hacer ese tipo de investigaciones? No sé si para Mario o para Rodrigo, entiendo un poquito esta pregunta. ¿Cómo puede vincularse al tema investigativo? ¿Cómo puede sacar más información? Mira, yo me tomo la palabra, si Danilo lo permite, es la siguiente. Nosotros en CENICANNABIS estamos haciendo unas sinergias con las sociedades científicas, con los centros de pensamiento, con los centros de investigación y desarrollo. Estos estudiantes han sido siempre han sido bienvenidos a Asocolcana, y muy bueno que tuvieran una reunión con el director del centro de CENICANNABIS de Asocolcana y ver la forma en que ellos pueden tener alguna participación de alguna manera. Esto tiene que sumar médicos, esto tiene que sumar opinión, esto tiene que sumar pacientes, esto tiene que sumar gente que esté pensando en el futuro de esta industria. Bienvenido. Totalmente de acuerdo con Rodrigo. Entre más seamos, entre más sumemos, créeme que vamos a poder avanzar de una forma mucho más, no solamente segura, sino rápida. El primer paso para Fabio, creo que es que nos hace la pregunta, es empezar a educarse y a conocer acerca de cómo funciona el sistema endocannabinoide. Hay que empezar a trabajar y a conocer mucho más de temas de cannabis, que sé que no es un elemento que se incluya dentro de los pensum de educación médica actuales. Entonces esa sería la primera invitación. ¿Cómo hacerlo? A través de la Asociación Colombiana de Medicina del Cannabis, Asomedcan. Esa es una opción interesantísima, porque nosotros ya estamos empezando a generar diferentes eventos a través de los cuales estamos llevando conocimiento, estamos educando, estamos formando a nuestros colegas en este campo.
desde el punto de vista de la investigación, si hay algún tipo ya de interés particular en desarrollar. Nosotros en este momento desde la empresa, desde Grupo Vitale, grupovitale.com, si nos quieren buscar, estamos ya generando algunas líneas de investigación en el tratamiento de algunas condiciones en particulares, muchas de ellas relacionadas con temas psiquiátricos como ansiedad, como consumo de sustancias. También estamos empezando a explorar el tema del dolor. Entonces, la invitación totalmente abierta, nos pueden buscar a Socolcana, a Socolcana, a Sometcam, a Grupo Vitale, y a través de cualquiera de esas opciones podemos apoyar a Fabio. Listo. Y una última pregunta de Carlos Cuervo, que nos hace una pregunta, es ¿cómo evitar el monopolio en el mercado del cannabis legal por parte de los grandes inversores? No sé quién se anima a responderla. Pues no sé si Andrés querrá o yo puedo también avanzarle. No sé, Andrés, ¿quieres contestar? ¿O? Sí, no, de acuerdo. Yo creo que, pues, primero creo por definición no hay un monopolio, hay muchas compañías en el mundo que se han dedicado a hacer distintas partes de la cadena. Yo vuelvo tal vez a lo que decía antes, Marcial, a esa pregunta, y es, si lo que uno pretende es ser un pequeño productor y armar una compañía que tenga cultivo, extracción, GMP, INVIMA y mandar productos y venderlos en Alemania, está muy fregado. Si lo que uno encuentra es una estrategia que le permita encontrar su nicho de negocio, ¿dónde va a agregar valor? A las compañías, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que esto de ser verticalmente integrados, hacer todo nosotros solos, no tiene ningún sentido. Y estamos buscando socios que se especialicen en algo, por ejemplo, y que nos puedan generar valor a nosotros o a otras personas. Entonces, yo creo que ese es el éxito, ¿sí? Yo creo que de eso se trata, como en cualquier otra industria, ¿no? Pienso que si las empresas encuentran esa combinación de una buena oportunidad donde pueden ser buenos, donde pueden tener su propio derecho de ganar, no se puede hablar de un monopolio. Yo no creo que haya espacio para un monopolio. Esto es un tema de ciencia, es un tema de investigación, es un tema de dónde me enfoco yo dentro de todo eso que hay que hacer para producir y llevar a un paciente el cannabis medicinal y encuentro mi espacio. Si lo que quiero es replicar la estrategia nuestra o que teníamos antes tal vez, o replicar la estrategia de las grandes compañías canadienses que nos llevan 6 años y han invertido billones y billones de dólares y uno pretende ser un pequeño y lograr eso lo veo muy complicado. Yo complementaría lo que dice Andrés con lo siguiente: este sector, por sus características y por todo, está lejos de ser un monopolio. Así lo han mostrado los estudios que hicimos con Fedesarrollo y esto. Aquí hay libertad de empresa, primero que todo, y las oportunidades, digamos, son diferentes. Y más aún ahora que vamos avanzando y vamos viendo que la especialización es grande y es importante ahora. También hay una norma que todos conocemos, y es que en el evento en que existan un monopolio, otra cosa es también ahí meterse en todos los asuntos de abuso de posición dominante. Está lejos de haber aquí una posición dominante, está lejos todavía en lo que vamos. Esto es un proceso que vamos identificando a la industria en muchas variables. Aquí se han manifestado muchas variables. El senador decía los precios y todas estas cosas. Aquí también va a haber todo un proceso de formación de precios en donde pues la asociación y todos los entes que son aliados con nosotros estamos o tendremos que tener muy en la mira para el futuro. Muy bien, quisiera gastar el último minuto en telegráficamente el gran reto que tiene el sector desde su perspectiva, ojalá en 20 segundos cada uno, cuál es ese reto para que Colombia se convierta en una potencia mundial de cannabis. Yo arranco si quieren, yo ya lo he dicho, tenemos que como país, regulador, empresa privada, gremios, alinearnos en torno a la industria, tenemos que alinearnos con lo que está pasando en el resto del mundo y no pretender de hacer de esto algo completamente sobreregulado con unas interpretaciones exegéticas y restrictivas de la regulación. Y termino diciendo, nosotros le apostamos a esto y seguimos apostados en Colombia, seguimos creciendo en Colombia. Estamos ahora, hace poco sacamos la noticia que estamos yendo a Nasdaq como la primera compañía colombiana de ser listada en la Bolsa de Nueva York.
Estamos apostados, pero nosotros no lo podemos hacer solos, necesitamos del gobierno, de las empresas, de las instituciones, de los gremios para poder lograr de verdad que esto se vuelva ese motor de la economía que tanto promete para Colombia. Mario. En definitiva, de pronto para agregar un elemento que a lo mejor hemos tocado, hay que educar a los médicos en temas de cannabis medicinal. Si educamos a los médicos, muy seguramente vamos a desarrollar investigación en torno a este tema y muy probablemente vamos a tener dentro de poco resultados promisorios. Se me olvidó mencionar, no sé, a lo mejor hay algún paciente o hay alguna persona que esté interesada en recibir algún tipo de manejo. Recuerden que ya existen en el país médicos que se han capacitado, que se han formado. Es recomendable que antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento con un producto derivado del cannabis se busque un médico, un especialista para hacerlo, por lo que ya seguramente mencioné anteriormente. Hay algunas situaciones que pueden llegar a ser efectos indeseables, algunas consecuencias que no se esperan. Si se quiere usar cannabis con fines medicinales, hay que acudir a un médico o a un grupo de profesionales que sepan cómo hacerlos. Y ante la duda, que consulten con su asociación médica de cannabis. Muy bien. Marcial, ¿termino entonces o qué? Claro que sí. Entonces, mi mensaje último, primero, optimismo. Optimismo porque esta es una industria que viene trabajando con toda la seriedad del caso, con todos los atranques que tiene normalmente una industria que se está desarrollando por primera vez. En segundo, confianza. Confianza entre el gremio y confianza entre el gobierno para que sigamos construyendo a cortísimo plazo una agenda regulatoria la más competitiva. Y con eso le garantizo al gobierno, le garantizo al país y a todos los oyentes que esta sí es la industria que están esperando. Puede que no tan pronto, pero se están dando los pasos que se deben dar. Y desde la asociación, toda una seriedad para robustecer a través de toda una serie grandísima de alianzas estratégicas, de aliados estratégicos que ofrecen un sinnúmero de servicios, en el cual podemos decir que Colombia hoy en día tiene un clúster de cannabis completo y con toda la posibilidad a quien llegue para que desarrolle su inversión y su industria. Bueno, pues muchas gracias a los tres y por supuesto también al senador Galán, Rodrigo, Andrés, Mario Danilo. Muchas gracias por su tiempo. Hemos estado casi 1 hora y 23 minutos hablando sobre el sector, sobre los retos y sobre la regulación legal y, como bien dice Mario, la importancia de la concientización tanto en médicos como pacientes. Ha sido un placer, les agradezco su tiempo y en otra ocasión